La voz que salió del armario. Por Ciela Gracchi, narrado al estilo de un escritor de terror psicológico y sobrenatural. La noche cayó sobre la casa de los Herrera con un silencio antinatural. El viento no se atrevía a soplar, y el reloj de pared, detenido hacía meses, parecía observar desde el pasillo con una paciencia sepulcral. Camila, la hija menor, se mudó allí apenas hacía una semana. La casa había pertenecido a su abuela, una mujer que, según los vecinos, murió hablando sola, frente al armario de su habitación. Aquella noche, Camila intentaba dormir. Pero el sonido la despertó, un leve susurro, casi un lamento, proveniente del viejo armario empotrado junto a su cama. «Camila», dijo la voz. No fue un ruido del viento. No fue su imaginación. Era una voz nítida, humana, pero rasgada, como si hablara a través de madera vieja. Camila se incorporó. «¿Quién está ahí?», preguntó temblando. No hubo respuesta. Solo un crujido, y el sonido de uñas rasgando la madera desde adentro. Durante el día, intentó convencerse de que soñó. Pero al caer la noche, la voz volvió. Primero fue un murmullo. Luego una risa. Luego una frase que la paralizó. «No cierres la puerta, hija. Déjala abierta, como hacía tu abuela». Camila, aterrada, retrocedió. El armario se estremeció con un golpe seco, y de su interior cayó una prenda vieja, un camisón amarillento cubierto de polvo y manchas oscuras. Al recogerlo, un olor a tierra húmeda y algo podrido llenó el cuarto. El camisón tenía un nombre bordado con hilo carmesí, Inés Herrera, el de su abuela. Esa noche no durmió. Dejó la luz encendida. Cada vez que miraba hacia el armario, sentía que la puerta se movía apenas, como si algo respirara dentro. A la tercera noche, Camila decidió enfrentarlo. Tomó una linterna, respiró hondo, y abrió el armario. Dentro no había ropa, ni perchas, ni siquiera fondo. Solo oscuridad. Una oscuridad profunda, que no reflejaba la luz. Y de esa oscuridad emergió una figura, delgada, de piel pálida y ojos hundidos. Su rostro era el de una mujer, pero su boca se movía con una voz que no parecía humana. Yo la llamé, y ahora tú me escuchas. Ella me dejó encerrada, pero tú abriste la puerta. El aire se volvió espeso. La linterna tembló en su mano. «¿Qué eres?», preguntó Camila. «La voz que tu abuela quiso olvidar», respondió la figura. «La que prometió callar a cambio de su vida. Pero ella rompió el pacto, y ahora necesito otra garganta». La oscuridad del armario se expandió, como una marea viva. De ella salieron manos, negras, retorcidas, que atraparon el rostro de Camila. Intentó gritar, pero la voz ya no era suya. Días después, los vecinos escucharon hablar a Camila desde la ventana. Decía cosas raras. Repetía nombres que nadie conocía. Cuando su tía entró en la habitación, encontró el armario cerrado con llave. Camila estaba frente a él, sonriendo con los labios resecos. «Tía», susurró, «no cierres la puerta. Ella quiere hablar contigo». El armario se estremeció. Y una voz nueva, más grave, más antigua, respondió desde adentro. «Ahora hay espacio para otra». La policía cerró la casa de los Herrera después de hallar a Camila en un estado inexplicable, sentada frente al armario, inmóvil, con los ojos abiertos y un murmullo constante que no cesaba ni siquiera cuando la dormían con medicamentos. Decían que recitaba nombres, fechas y frases incompletas en un idioma que nadie reconocía. El armario fue sellado con cinta policial. Nadie más quiso entrar a esa habitación. Pero la voz no se quedó encerrada. A las 2 semanas, los vecinos comenzaron a oír cosas. Primero fueron ruidos débiles, pasos cuando no había nadie, el arrastre de algo pesado sobre la madera y un eco que parecía venir del desván. Luego vinieron las voces. No una, varias. Las describían como susurros que repetían los secretos más oscuros de cada persona. Una vecina, la señora Castañeda, aseguró que oyó su propio nombre en plena madrugada, seguido de una frase que la hizo desmayar. «Te vimos dejarlo morir». Desde esa noche, nadie más volvió a dormir tranquilo en la cuadra. Una noche lluviosa, Laura, prima de Camila, decidió entrar a la casa. Lo hacía por culpa.
Había crecido junto a ella y sabía de las historias que su abuela Inés solía contar, que el armario no era un simple mueble, sino una puerta sellada por el tiempo, un límite entre los vivos y los que quedaron atrapados en el eco del pasado. La abuela lo llamaba el vestíbulo de las voces. Laura llevaba una linterna y una cruz de madera. Cuando cruzó la puerta principal, el aire olía a cera vieja y a polvo estancado. El reloj del pasillo, aquel que llevaba años detenido, volvió a moverse con un tic seco, marcando una hora que no existía, las 13:01. El pasillo se oscureció. Las paredes parecían respirar. En el dormitorio, el armario seguía allí, intacto. Pero el precinto policial estaba roto. Laura tembló. Dio un paso. El aire cambió de temperatura, un soplo helado la envolvió, y una voz infantil susurró desde dentro. Ella ya no está sola. La linterna parpadeó. Y de la oscuridad del armario emergió un sonido como de uñas golpeando la madera, seguido de un murmullo coral. Decenas de voces. Mujeres, hombres, niños. Todos hablando a la vez, entre risas, llantos y frases inconexas. Laura cayó de rodillas. La cruz se le escapó de las manos. Las puertas del armario se abrieron por sí solas, con un chirrido prolongado. Detrás no había fondo, sino una neblina espesa que parecía moverse como si respirara. Dentro, sombras humanas se agitaban, deformadas, caminando hacia adelante y atrás, como si no encontraran la salida. Una figura se adelantó. Era Camila. Pálida, con los ojos vacíos. Tarde, Laura, dijo con una voz que no era suya. Las voces no vienen del armario, el armario vino por nosotras. Entonces, una mano gris, alargada, emergió del interior y tocó el suelo. Luego otra. Y otra. No era una sola entidad. Eran muchas. Las almas que la abuela había encerrado para mantener el equilibrio. Las mismas que Camila, al abrir el armario, liberó sin querer. De los muros brotaron grietas oscuras. Los retratos familiares cayeron. Las sombras se extendieron por el techo, reptando como raíces vivas. Las voces comenzaron a gritar en coro. No cierres la puerta. No cierres la puerta. No cierres la puerta. Laura corrió hacia la salida, pero el pasillo se alargaba, torcido, como si la casa se estirara. Las puertas se cerraban una a una, hasta que solo quedó una abierta, la del armario. Dentro, Camila extendió su mano, sonriendo. Ven, prima, todavía queda espacio para ti. Laura gritó, pero algo la empujó desde atrás. Las voces rieron. Y cuando la puerta volvió a cerrarse, solo quedó silencio. A la mañana siguiente, la policía volvió. La casa estaba vacía. Solo encontraron el armario, cerrado, y dentro de él, una nueva prenda colgada, un suéter rojo con el nombre bordado Laura Herrera. Esa noche, los vecinos oyeron nuevas voces en el viento. Ya no eran solo murmullos. Ahora reían, cantaban y susurraban desde las paredes. Y entre todas, una destacaba con claridad. Todavía queda espacio. La casa de los Herrera fue demolida 6 meses después. O al menos eso fue lo que intentaron. Los obreros del municipio aseguraron que el primer golpe de mazo al dormitorio principal hizo temblar el suelo como si algo rugiera debajo. El cemento se agrietó en forma de espiral, y una sustancia negra, espesa, con olor a sangre y moho, comenzó a filtrarse desde el centro del cuarto. Abandonaron la obra esa misma noche. Nadie volvió. El terreno quedó baldío, pero la gente juraba escuchar, a lo lejos, el crujido de una puerta que se abría lentamente cada medianoche. Padre Alonso Vera, exorcista retirado, fue contactado por la diócesis cuando los informes sobre las voces del solar empezaron a circular en los noticieros locales. Él había enfrentado posesiones, rituales paganos y sectas rurales, pero jamás un fenómeno que persistiera después de la demolición. Visitó el terreno al anochecer. El aire estaba inmóvil. El pasto quemado y el olor a madera vieja, imposible, seguía allí, como si el armario aún existiera, aunque no quedara ni una astilla. Encendió su grabadora y comenzó a rezar. El viento respondió con un eco que no era viento, una carcajada ahogada, proveniente de la tierra. Y luego, una voz, la misma que había atormentado a Camila, susurró desde abajo.
Nos borraron la casa, pero no la puerta. El sacerdote sintió que el suelo palpitaba bajo sus pies. Sacó su crucifijo, pero una fuerza invisible lo arrojó varios metros hacia atrás. La tierra se abrió, y una figura emergió entre las raíces negras y la niebla, una mujer delgada, con la piel grisácea y los ojos cosidos con hilo rojo. «¿Quién eres?», preguntó el padre, temblando. «Soy la guardiana del umbral». La voz era un murmullo colectivo, como si hablasen cientos a través de ella. «La abuela Inés me selló en el mueble que tú llamas armario. Yo era la promesa que no se cumplió. Yo soy la voz del vacío». Días después, el padre Vera encontró un viejo diario en los archivos parroquiales, el de Inés Herrera, fechado en 1968. Las páginas estaban llenas de oraciones mezcladas con símbolos extraños y frases en latín arcaico. Allí relataba cómo, siendo joven, formó parte de un pequeño grupo de mujeres que practicaban rituales de invocación y contención espiritual, conocidos como las guardianas del eco. El propósito era atrapar las almas condenadas que no podían cruzar y mantenerlas encerradas en objetos de madera viva, como cofres o armarios. Pero una de ellas, Lucinda, la más ambiciosa, hizo un trato con algo más antiguo, una entidad llamada el Silente del Umbral, el demonio que habitaba entre las voces atrapadas. El Silente ofrecía poder a cambio de cuerpos para sus ecos, es decir, humanos a quienes pudiera habitar. Cuando Inés lo descubrió, selló a Lucinda dentro del armario, junto con todas las voces que ella había liberado. Pero el sello necesitaba una custodia de sangre. Cada generación debía mantenerlo cerrado. Y cuando Camila, años después, abrió las puertas, el sello se rompió. La noche siguiente, el padre Vera regresó al solar con agua bendita, sal exorcizada y un relicario. La tierra temblaba. En el centro, entre la maleza seca, había crecido algo imposible, un armario nuevo, de madera negra, sin bisagras visibles. Respiraba. Al acercarse, escuchó voces dentro. Inés nos vendió. Camila nos liberó. Tú vendrás por tu cuenta. El sacerdote abrió el relicario y comenzó el exorcismo. Pero la voz del Silente retumbó, grave, profunda, quebrando el aire. ¿Exorcizarme? Yo soy la raíz del eco. No poseo, yo siembro. De pronto, la puerta se abrió sola. Dentro, no había oscuridad. Había un abismo. Miles de cuerpos colgaban de cadenas invisibles, flotando en la nada. Todos hablaban al mismo tiempo, y de sus bocas salían susurros que giraban como una tormenta. El Silente tomó forma, un rostro inmenso, sin ojos, solo una boca que se extendía hasta los bordes del armario. De ella salía un sonido bajo, constante, como el rugido de una tormenta lejana. El padre rezó con todas sus fuerzas, pero la tierra lo tragó hasta la cintura. De las sombras surgieron figuras femeninas, las antiguas guardianas, convertidas ahora en entidades deformes, bocas sin rostro, manos con ojos, sombras que lloraban sangre. Tarde, susurraron. El pacto se ha roto. Él camina entre los que escuchan. Y el padre comprendió, el Silente no buscaba un cuerpo, sino oídos. Cada persona que oía las voces del armario se convertía en su conducto, su extensión, su eco viviente. El suelo se cerró sobre él. Y el armario desapareció, dejando solo un hueco humeante en la tierra. Semanas después, el solar fue convertido en un parque infantil. Plantaron césped nuevo, pusieron columpios. Pero a medianoche, los guardias dicen que las risas de los niños cambian de tono. Se vuelven coros. Y desde el subsuelo, se escucha el crujido de una puerta que vuelve a abrirse lentamente. Nadie sabe de dónde proviene. Pero si uno se acerca lo suficiente, puede oír un susurro en el aire. La voz salió del armario, pero el armario sigue dentro de ustedes. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia.
Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El año 2032 marcó el comienzo del fin. Todo empezó con un rumor en las radios locales de San Isidro, una interferencia leve, un susurro que se colaba entre las transmisiones, repitiendo la misma frase. «Abre la puerta». Primero creyeron que era un fallo técnico, pero pronto, todos los aparatos electrónicos comenzaron a emitir el mismo sonido. No importaba si eran televisores, teléfonos o relojes digitales, en todos, se oía el eco tenue de una respiración humana. La diócesis prohibió hablar del tema, pero los informes se multiplicaron. En menos de un mes, el fenómeno se expandió a otras ciudades. Los científicos no lograban explicarlo, y los sacerdotes que intentaban bendecir los lugares donde el sonido se manifestaba, desaparecían. No quedaban rastros, solo una marca circular de ceniza en el suelo. 2. El regreso del armario. En la capital, dentro del Museo de Historia Colonial, un grupo de restauradores encontró entre los objetos donados una pieza sin registro previo. Un armario de madera negra, sin bisagras, sin cerradura, pero con huellas humanas marcadas en su superficie. Lo colocaron en exhibición durante 3 días. El cuarto día, el museo fue clausurado. Los guardias fueron hallados con las bocas cosidas y los oídos sangrando, como si algo hubiera querido salir, y ellos hubieran intentado detenerlo. En las grabaciones de seguridad, antes de que las cámaras estallaran, se distinguía claramente una sombra que se movía dentro del armario y la voz de una mujer repitiendo entre sollozos. «No cierres la puerta, no cierres la puerta». A partir de ese evento, los cielos comenzaron a oscurecerse a horas imposibles. Las nubes adoptaron formas de rostros deformes que parecían gritar. El aire se volvió denso, casi líquido. Las personas comenzaron a tener pesadillas idénticas. Se veían caminando por un pasillo interminable, hacia un armario que respiraba. Los psiquiatras lo llamaron síndrome del eco, pero nadie podía explicarlo. La verdad, oculta en antiguos manuscritos de las guardianas del eco, era otra. El silente del umbral había cruzado. Ya no necesitaba del armario. El mundo entero era ahora su vestíbulo. Las voces atrapadas en el vacío se filtraban por los oídos humanos, devorando la voluntad, transformando a los vivos en portadores del silente. Personas sin alma que caminaban murmurando frases en latín y sonriendo con la boca abierta, como si escucharan algo que nadie más podía oír. Las ciudades se sumieron en un caos. Los templos fueron destruidos. Los rezos se volvían gritos. El agua comenzó a reflejar rostros que no existían. Y en cada espejo aparecía una figura, una mujer de ojos cosidos, con la boca abierta en un grito silencioso. Se decía que era la voz original, la primera que el demonio usó para hablar con los vivos, Lucinda, la antigua compañera de Inés Herrera. Su reflejo aparecía en los sueños, ofreciendo un pacto. Si abres tu puerta interior, te librarás del miedo. Quienes aceptaban despertaban sin ojos, pero con una sonrisa perpetua. Las calles comenzaron a llenarse de ellos. Los silentes. Miles de humanos caminando al mismo ritmo, murmurando un solo rezo. Abre la puerta, abre la carne, abre el mundo. El cielo se volvió rojo, y una luna oscura se elevó sin luz. De su centro caían gotas negras que quemaban la tierra. Cada gota que tocaba un cuerpo lo hacía gemir, y luego reír. El padre Alonso Vera, quien sobrevivió a la caída del solar, vivía oculto en las catacumbas del antiguo convento de Santa Dalia. Desde allí, transmitía por radio oraciones de sellado, intentando frenar el eco demoníaco. Pero cada noche las voces eran más fuertes. En una de sus transmisiones finales, dejó una grabación que los pocos sobrevivientes encontraron años después. El silente no busca poseer. Busca ser escuchado. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento, lo alimenta. No hables. No reces. No respondas. El eco es su cuerpo, y nosotros somos su garganta. Horas después, su refugio fue hallado vacío. Solo su radio permanecía encendida, emitiendo un sonido débil, repetitivo. Un golpeteo constante, como el de una puerta que se abre y se cierra sin fin. Décadas más tarde, el mundo quedó mudo. No había aves, ni viento, ni voces humanas. Solo silencio. Pero un silencio vivo. En las ruinas, a veces se escuchaba algo, muy bajo,
como un suspiro. Si uno se acercaba lo suficiente, podía distinguir palabras. No hay afuera. El armario era el mundo. Y ustedes eran las voces. Los últimos sobrevivientes se arrancaban los oídos para no escuchar, pero el eco no necesitaba sonido. Estaba dentro de sus mentes, como una vibración constante que los guiaba hacia los lugares donde antes hubo puertas. Y allí, entre las sombras, cada tanto, aparecía un armario nuevo. Respirando. Esperando a que alguien abriera. El mundo ya no tenía forma. Las ciudades eran esqueletos de concreto sumergidos en una bruma roja que no se disipaba jamás. No había sol. No había noche. Solo un resplandor enfermo que palpitaba como si el cielo tuviera pulso. Las voces nunca callaron. Se escuchaban en las piedras, en el agua podrida, en los huesos de los que aún respiraban. No había un lugar donde esconderse del silente. El aire mismo hablaba. Los sobrevivientes se reunían en túneles, escribiendo con sangre en las paredes. No respondas. No hables. No escuches. Pero el silencio era imposible. Cada pensamiento, cada respiración, era una puerta abierta. Grabadora encontrada en el metro de Quito. Dijeron que si nos tapábamos los oídos podríamos dormir. Pero las voces entran por los huesos. Ayer mi hijo empezó a reír mientras dormía. Le abrí los ojos, y ya no tenía pupilas, solo vacío. Y desde ese vacío alguien me habló con mi propia voz. Creo que ya estoy dentro del armario también. Los mares se levantaron. El agua no ahogaba, hablaba. Miles de cuerpos flotaban en las olas, formando palabras. Desde el fondo de las profundidades se oían coros que repetían el mismo rezo. El eco es carne, la carne es eco. La humanidad había dejado de morir. Los cuerpos se pudrían de pie, respirando el silente. Nadie descansaba. Nadie escapaba. El infierno no estaba abajo. Había subido. Diario calcinado, hallado en un convento. Las monjas ya no rezan. Cantan en un idioma que no conozco. Dicen que están preparando el cuerpo para el que viene. En la capilla, los crucifijos gotean sangre espesa. Una figura se mueve detrás del altar. Creo que tiene la cara cosida. Si alguien encuentra esto, no se acerque a las iglesias. Él ya está en todas. Las montañas se abrieron como heridas. De sus grietas brotaron estructuras de madera negra, torres sin ventanas, retorcidas, palpitando. Eran armarios, miles. Crecían de la tierra como raíces. De sus puertas emanaba un humo oscuro que formaba rostros, todos hablando, todos pidiendo. Ábrenos. Los últimos humanos, ocultos en refugios, comenzaron a perder la voz. Y cuando intentaban escribir, las letras cambiaban solas. Los diarios se escribían con frases que no recordaban haber pensado. El silente hablaba a través de ellos. Transcripción de señal radial interceptada en ruinas de Lima. Aquí, el padre Alonso Vera. No queda tiempo. El silente ya no necesita oídos. Ahora somos su garganta. Cada palabra que pronuncias le da forma. No pronuncien su nombre. No lo piensen. Él. La transmisión se corta con un grito, seguido de un golpe seco, como una puerta que se cierra. El cielo se rasgó. Y del abismo descendió una sombra con miles de bocas, un rostro sin forma, cubierto de voces. Cada boca pronunciaba un idioma diferente, pero todas decían lo mismo. Gracias por abrirnos. Los mares sirvieron. Las ciudades se encendieron en un fuego sin luz. El aire se volvió una plegaria infinita, imposible de callar. El silente del umbral se había hecho carne. Un dios sin cuerpo, hecho de palabras, hecho de todos los que alguna vez hablaron. El fin no llegó con una explosión, sino con un susurro. Los sobrevivientes sintieron el sonido dentro del cráneo, como una canción invertida. Y luego, el silencio. El silencio absoluto. Semanas, meses, nadie puede decir cuánto pasó. No hay tiempo donde no hay sonido. Pero en medio del vacío, entre ruinas y polvo, se encontró un último mensaje grabado en una cinta. No sé si esto se escuchará.
El mundo está quieto. Pero anoche, entre los ecos, oí una voz distinta. No era la del silente. Era una voz humana. Lloraba. Decía: aún queda una puerta que no se ha abierto. Y después, un suspiro. Largo, profundo, como el de algo que espera. El viento sopla ahora sobre un mundo sin nombres. Y entre las sombras, los armarios respiran. Cada tanto, uno de ellos se mueve. Como si algo dentro intentara salir otra vez. La tierra vibra. Y muy lejos, en lo profundo del eco, una voz infantil ríe y pregunta con dulzura: ¿puedo abrirla ahora?